Amén, amén, amén. Aquí estamos para glorificar a Dios, y una de las formas que tienen los que se congregan, los que tienen a bien leer la palabra del Señor, es justamente haciendo lo que estamos haciendo aquí en esta cabina. Un abrazo a mis compañeros, Miguel, Ana, a todo el que me ve por allá, a mis pastores, un saludo especial a todos ustedes. En este momento y previo a comenzar la disertación que el Señor tuvo a bien depositar en mi corazón en este momento, valga la redundancia, entonces quiero hacer una pequeña corrección. En la última visita que nosotros estuvimos aquí, estuvimos hablando del Salmo 91 y asumíamos, entendíamos que el Salmo fue escrito por el rey David. Hay una discusión en los exégetas y real y efectivamente deja de atribuírsele a él su autoría. Sin embargo, la similitud en los salmistas, en los que escriben, es muy latente. Se dice que fue Moisés que redactó el Salmo 91, pero igual no cambia la esencia, lo que te dice el Salmo, y quien está ahí se llama Jehová Dios de los ejércitos. Eso no varía, eso no varía. Una vez trabajado ese punto, entonces quiero seguir en el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos encierra muchas cosas y encierra muchas enseñanzas para nosotros, los que nos llamamos ser hijos de Dios, los que le damos cumplimiento a la palabra del Señor. Y es un libro que nos enseña la naturaleza humana en toda su extensión, desde sus más grandes alegrías hasta sus más profundas tristezas. Aleluya. Pero más que todo, nos muestra la forma en cómo Dios se personifica y se expresa. Dios tuvo la oportunidad, las personas que hablaron en este libro, que cantaron en este libro, tuvieron la oportunidad de que Dios mismo les respondiera en esos momentos. No importa si fue de mucho reír, no importa si fue de mucho llorar, no importa si fue de mucha angustia, tristeza, dolor, melancolía, si fue un momento de desesperanza o si fue un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de quiero dar lo que tengo, no importa a dónde llegue, Dios se manifestaba. Y me voy a la altura del libro del Salmo 32, en la altura de el versículo 8. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaremos leyendo. Y dice así, amén. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En este momento hay una conversación previa entre el salmista David, que sí fue la persona que cantó, porque esta es una especie de alabanza que él le emitía a Dios. Y él le cantaba y él adoraba a su Señor y lo reconocía como su refugio, como su escondite, como su mejor fortaleza. Y en esa conversación, hasta cierto modo subliminal, quizás a solas, muy quizás a solas, escondido para los humanos, para sus iguales, pero de frente, con un espíritu desnudo delante de la presencia del Señor, que era donde él quería llegar. Entonces David comienza a conversar con su Dios. Y me llama mucho la atención el hecho de que él establece lo que sale desde su corazón cuando comienza a cantarle al Señor, a cantar de las grandezas de Dios. Y en el versículo 1, él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado, cuya cosa oculta, cuya necesidad, cuya falta, cuyo desorden
cuya revolución le fuere perdonada. Y ustedes dirán, pero acá Scarlett nada más habla de transgresión y cubierto su pecado. Sí, pero yo se lo puse en dominicano para que podamos entender que transgresión también es eso: desorden, falta, culpa, una necesidad insaciada. Algo que usted no haría al descubierto. Porque si lo hace al descubierto, usted sabe que va a tener la reprensión de la sociedad, quizás de mamá, quizás de mis hermanos, quizás de mis amigos, o de cualquier persona que entienda que lo que usted está haciendo no está bien. Y para este momento David había fallado, había cometido una falta que le costó mucho. Le costó mucho llanto, le costó mucha tristeza, le costó mucha vergüenza, que son de los sentimientos que son netamente humanos y de los que usted y yo no estamos exentos, porque todos lo vamos a sentir. Hay una acción de la voluntad en el pecado por alguna razón. Y si no hubiese sido así, Pablo no lo establece. Se piensa, se materializa aquí primero. Y si su voluntad está muy inclinada a eso y usted no tiene la oportunidad de ir ante Dios antes de, el pecado se va a cometer. Sin embargo, tenemos una esperanza porque Él no se quedó estancado en ese dolor, en eso tan malo que hizo. Y Él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Él tuvo la oportunidad de ir donde Dios. Él tuvo la oportunidad de acercarse al Señor. Él tuvo la oportunidad de decirle: Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un ser humano. Y en mi humanidad, totalmente diferente de la tuya, totalmente diferente de tu deidad, en mi humanidad yo soy un pecador. Mi mente no me deja tranquilo. Mis deseos no me dejan tranquilos. Lo que yo quiero, que quizás a ti no te agrada, no me deja tranquilo. Pero yo vengo de donde ti. Y el Salmo es muy explícito y dice algo que nos genera enfermedad. A la altura del versículo 3, Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas guardadas que entienden que no pueden ser escuchadas, que entienden que si lo dicen, la tierra se va a abrir y se los va a tragar? Son muchas. Son muchas. Porque la etapa del desarrollo te dice que tú naces, eres concebido, naces, cruzas la niñez, llegas a la adolescencia, en la adolescencia vas abriéndote para entrar a la juventud, y en la juventud entonces te vas a medio paralizar en el tiempo para llegar al proceso de la adultez, y la adultez mayor o senectud. O sea, es un hilo de vida. Y en ese hilo de vida, y yo decía hace poco que es simple y llanamente un pequeño guión desde tu nacimiento hasta el momento donde tú mueres, ese devenir, ese transitar, te da la oportunidad de hacer un montón de cosas. Y en ellas tú vas recibiendo muchas informaciones que tú recibes como buenas y válidas y descartas porque no te sirven o porque no son agradables a Dios. Pero esas informaciones dan al traste con muchísimas otras informaciones que posiblemente tú las guardes porque te da cierto apuro, como se dice en dominicano, decirla. Porque tú no sabes qué va a pensar el otro, y lo que dice el otro y piensa el otro a ti te afecta y te genera un sentimiento, te genera una emoción. David confiesa en este masquil, en esta poesía cantada, donde él hablaba con su Señor: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Y ustedes dirán: pero ven acá,
¿Envejecer es malo? No necesariamente. Desde la postura donde David está mencionando esta palabra, entonces sí, porque estás acelerando un proceso que biológicamente tiene un tiempo para cumplirse, pero psicológicamente entonces aduciríamos a lo que es la madurez. Sería un poco necesario. Ahora, desde la posición donde él se encuentra, callé, guardé, no dije, no confesé, me lo tragué para mí porque lo hice y me dio vergüenza. Desde esta posición había mucho dolor, había desesperanza, había vergüenza. ¿Y cómo voy donde Jehová Dios? Sí, Jehová Dios sabe lo que yo hice. ¿Y cómo yo me presento delante de este caballero? Y son muchos los seres humanos que guardan un sinnúmero de cosas que les envejece sus huesos. Psicológicamente hablando, entonces estamos hablando de enfermedad, porque hay emociones que te provocan enfermedades. Hay personas que parecen zombies, como bien les dirían, para usar una palabra quizás una sola, porque su espíritu se murió. Ellos se entregaron, son seres humanos que están viviendo, tienen un día a día normal, se levantan, comen, caminan, conversan con sus amigos si tienen, hacen vida, pero su alma, su espíritu dejó de existir, porque no hay una conexión con Dios. Y a donde quiero llegar es justamente a donde David sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Y quiero quedarme ahí. Sequedades de verano es cuando yo no tengo ningún ápice de esperanza de poder ser resarcido, de que mi vida va a cambiar, de que yo puedo encontrar esperanza. Me consumí en el tiempo. No tuve para dónde ir y fue tan grave que nadie pudo encontrarme. Y yo tampoco permití que nadie me encontrara. Yo no le di permiso a nadie para que escuchara lo que yo tenía que decir, porque mi vergüenza, mi dolor, lo que yo hice fue tan alto, tan molestoso a la sociedad, a mí, a mi entorno, a todo lo que tiene que ver conmigo, que me señala, me tortura, me resta vida. Pero aquí hay una palabra hebrea que transliteralmente viene desde el hebreo y la ponen aquí en este salmo. Y esta palabrita es Selah, S-E-L-A-H. Es una palabra transliterada, vuelvo a decir, o sea, viene desde su idioma natural y se queda plasmada en su idioma natural porque el significado de esto varía mucho. Pero me interesa, por razones de tiempo, me interesa mucho el hecho de que te dice, detente un momento. Y en esta conversación donde David le dice todo lo que le está sucediendo y le está expresando al Señor Dios de Israel, su estado emocional, su estado psicológico, su estado de confesión y hasta de agradecimiento, el estado donde él apela al que Dios lo mire con agrado, donde él le reconoce como el único que le puede perdonar. Entonces, hay un espacio entre el versículo 7 y el versículo 8. Perdón, versículo 5 y versículo 6 en adelante, hasta llegar al momento donde Dios se personifica y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Selah, en este momento lo que hace es un detente, reflexiona en lo que estás leyendo, en lo que estás viviendo, en el momento que David hablaba con Dios. Detente, haz una pausa, medita todo lo que tú me estás diciendo. Y es necesario que nosotros observemos nuestro andar. ¿Se puede, Scarlett? Por supuesto que sí.
porque no nos podemos dejar gobernar de nuestros pensamientos. No podemos dejarnos gobernar de todo lo que pasa por esta cabecita, todas las informaciones que nosotros recibimos a través de los 5 sentidos y que la volvemos información y luego la volvemos lenguaje. Y cada una de esas informaciones entonces pasa por un tamiz y genera un sinnúmero de sensaciones. Para este momento en que David está hablando, entonces habla de vergüenza, de dolor, de rechazo. Rechazo porque lo que hizo lo apartó de la gracia del Señor. Pero él tuvo a bien mirar al cielo y reconocer que Dios lo miró, que Dios lo ve, que Dios lo perdona. Que aunque sus huesos están envejecidos por tanto guardar ese pecado, esa falta, cuando él va a los pies del Señor y le dice, óyeme, yo pequé, yo soy un ser humano. Yo sé que lo hice mal, pero tú me puedes perdonar, Señor. Entonces, él comienza a volver a vivir. Comienza a volver a sentirse ese ser humano que agrada a Dios. Comienza a recuperar las fuerzas que humanamente no tiene porque sus sentimientos, sus emociones, todas están inclinadas a que ya la regué y no hay forma de recogerla. Gloria a Jesús. Entonces ahí es donde Dios le dice, él va donde Dios y le dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Todos los seres humanos, por razones de herencia, de Adán y Eva, de por allá, vivimos por alguna razón con la consecuencia de tener que pedirle a Dios, perdona mi vida, todos los días de nuestra vida. Jesucristo nos hace libre, claro. Fuimos lavados, claro. Sin embargo, hay situaciones aquí que todavía no han sido llevadas a los pies de Cristo y por esa razón nos pasan muchas cosas. Y hay informaciones que nosotros guardamos en nuestra vida, las practicamos, que no han sido llevadas a los pies de Cristo y evidentemente todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, nosotros tenemos que llevarlas a los pies de Cristo. Todas. Las que yo puedo ver como ser humana, como igual a ti, las que tú me permites ver y las que tú no me dejas ver, que solamente Dios las conoce, pero que cuando viene a ver, tú le dices, no, ahí tú no cabes, Señor. Ay, precisamente de esto se trata. Y dijo David, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios lo perdonó a él. Y si lo perdonó a él, y hoy, un largo tiempo después, yo estoy hablando contigo a través de estas redes, diciéndote que no importa lo que tú hayas cometido, Dios está ahí para perdonarte, entonces también lo puede hacer contigo. Y te dice más, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y ese camino por donde debes andar es el camino de seguir los lineamientos de Dios. Preguntarle qué tú quieres conmigo, Señor, para que tú me estás perfilando, porque mi corazón ha sido quebrantado delante de ti. ¿Qué es lo que se presume yo debo hacer para bien adorarte y llevarle a otros lo que tengo en mis manos? Porque yo no me quiero ni me puedo quedar con lo que tú me has dado. Yo tengo que llevarle a un tercero, a un cuarto, a un quinto, todo lo que tú me has permitido entender de tu presencia, para entonces yo poder hacer tu voluntad. Como dijo Jesús, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Esa es mi tarea. Pero para eso tenemos que